Vamos a plantear un escenario. Pensemos que estamos en medio de una negociación, una de esas bien delicadas. Las partes confían plenamente en la figura del facilitador, en el secreto profesional de esa sala. Pero de repente se oye algo. Algo que, ojo, la ley obliga a comunicar. ¿Qué se hace en ese momento? Pues bien, ese es el dilema. Es un auténtico campo de minas legal al que se enfrentan hoy en día mediadores y conciliadores en México. Y para guiarnos en este laberinto nos vamos a basar en el excelente trabajo del doctor Víctor Jiménez Rodríguez, un verdadero experto en negociación. Su objetivo no es darnos todas las respuestas, sino algo que es, si cabe, más importante: ayudarnos a plantear las preguntas correctas. Así que, sin más, vamos a sumergirnos en su análisis. La pregunta del millón, la que va a estar presente a lo largo de todo este recorrido, es precisamente esa. ¿Es posible ser un guardián de secretos y al mismo tiempo un potencial informante del Estado? Es justo aquí donde la ética profesional y la ley chocan de frente. Para intentar desenredar este nudo, vamos a seguir una hoja de ruta con 6 puntos clave. Primero, el dilema. Luego, las dos leyes en conflicto. Después, los argumentos a favor y en contra de informar. Pasaremos a una guía práctica y cerraremos con una reflexión final. ¿Vamos a ello? Muy bien, vamos a meternos de lleno en la situación. ¿Cómo se vive este conflicto en el día a día de un profesional de la mediación? Pongamos un caso práctico, que es como mejor se ven las cosas. En plena sesión, una de las partes, quizá con total naturalidad, suelta que van a fraccionar un pago en varias partes para, no llamar la atención. Justo en ese instante, la sala de mediación se convierte en un terreno pantanoso. Y la pregunta es, ¿y ahora qué? Para entender por qué esta decisión es tan sumamente grave, tenemos que ir a la base de todo: la confidencialidad. Es el pilar fundamental sobre el que se construyen los mecanismos alternativos de solución de controversias, los MASC, tal y como los define la nueva Ley General. El principio clave, la piedra angular de todo esto, es la confidencialidad. El artículo 6º de la ley es que no deja lugar a dudas, es taxativo. La información que se comparte durante el proceso no se puede revelar. Y esto no es un simple formalismo, es la base, el cimiento que permite a las partes sentarse y hablar con total franqueza, con la seguridad de que están en un espacio protegido. Es que es así de simple. Si no hay confianza, no hay mediación que valga. Y claro, la confidencialidad no está sola. Forma parte de un equipo de principios que son cruciales: la voluntariedad, la neutralidad y la equidad. Hay que pensar en ellos como los ingredientes esenciales que crean un ecosistema de confianza, un espacio seguro donde las partes pueden por sí mismas construir una solución sin necesidad de acudir a un juez. Al final de este proceso, si todo va bien, llegamos al convenio. Y no es un apretón de manos y ya está. El artículo 98 es muy específico. Hay que identificar a las partes, detallar las obligaciones, firmarlo todo y, un paso fundamental, registrarlo en el sistema oficial. Esto le da una validez jurídica total. En definitiva, no estamos hablando de una charla informal, sino de un acto con consecuencias legales muy serias. Perfecto. Ahora vamos a darle la vuelta a la tortilla y a mirar la otra cara de la moneda: la obligación que tiene el Estado de combatir el dinero de procedencia ilícita, lo que conocemos como Ley Antilavado o por sus siglas LFPI o RPI. El propósito de esta ley es muy claro: proteger el sistema financiero y la economía del país. Su enfoque no es tanto el castigo, sino la prevención y la detección. Para conseguirlo, establece una serie de obligaciones que buscan identificar operaciones que puedan tener alguna relación con el blanqueo de capitales. La ley pone el foco en lo que denomina actividades vulnerables y les impone unas tareas muy concretas. Básicamente dice, hay que saber quién es el cliente, a qué se dedica y guardar sus documentos durante 10 años. Y aquí viene lo gordo para nuestro dilema. Si una operación supera ciertos umbrales, hay que levantar la mano y presentar un aviso a la unidad de inteligencia financiera. Y ojo, que esta obligación viene con una fecha límite muy estricta, sin posibilidad de prórroga. El aviso hay que presentarlo como muy tarde el día 17 del mes siguiente a la operación. Este número, el 17, nos recuerda la seriedad y la urgencia que la ley le da a este cumplimiento. No es una sugerencia, es una orden. Y es aquí, justo aquí, donde los trenes chocan. Por un lado, tenemos una ley que exige silencio. Por el otro, una ley que obliga a hablar. ¿Cómo se come esto? Vamos a analizar los argumentos de cada postura. A ver, vamos a desgranar los dos argumentos que están sobre la mesa. Por un lado está la postura de que sí, que informar es viable. Los que defienden esto se apoyan en algo muy sólido. La propia ley de Musk, en su artículo 98, dice bien clarito que hay que cumplir con la ley antilavado. Y se acabó. Además es que la ley antilavado parece dar una salida, porque su artículo 22 afirma que presentar un aviso no es una violación del secreto profesional. Lo ven como una forma de proteger el sistema. Vale, pero ¿qué pasa en la otra esquina del ring? Pues ahí está el argumento de la incompatibilidad, que es demoledor. La lógica aquí es muy distinta.
En el preciso instante en que la gente sabe que el facilitador podría informar, la confianza se hace añicos. El facilitador ya no es un puente, es un vigilante. Y la pregunta es, ¿quién va a hablar con total libertad sabiendo eso? Pues nadie. La voluntariedad, uno de los pilares, simplemente se esfuma. Visto el panorama y esta encrucijada legal, la pregunta es, ¿qué se puede hacer en la práctica? ¿Qué pasos concretos puede seguir una persona facilitadora? Vamos a desglosarlo en una especie de guía de supervivencia. En la práctica, la palabra mágica es prevención. Y esto empieza por hacer los deberes, por la debida diligencia. Primero, identificar a todo el mundo con documentos oficiales y vigentes. Segundo, preguntar y dejar por escrito a qué se dedican las partes. Tercero, y esto es importantísimo, hacer un esfuerzo razonable por identificar al beneficiario controlador, o sea, la persona que de verdad está detrás de la operación. Y por supuesto, la regla de oro, documentarlo todo, absolutamente todo, y mantener los ojos bien abiertos. Esta pequeña lista de verificación puede ser una herramienta mental muy útil. Antes de dar por bueno un convenio, la persona facilitadora debería poder responder con un sí rotundo a estas preguntas. ¿Tengo los documentos de identidad? ¿Sé a qué se dedican? ¿He identificado al beneficiario final? ¿Está todo bien guardado y documentado? ¿La operación parece lógica y coherente? Es una rutina básica de cumplimiento. Y este cuadro lo ilustra de maravilla. Ante esa frase sospechosa de evitar llamar la atención, lo que hay que hacer es preguntar para aclarar, siempre con la excusa de que el acuerdo quede lo más claro posible. Documentar de forma objetiva lo que se dice es vital. Y si la duda aprieta, lo mejor es consultar con un asesor legal. Lo que nunca se debe hacer es sacar conclusiones precipitadas, dar consejos sobre cómo hacer los pagos, porque eso sería pasar a ser cómplice, o simplemente mirar para otro lado e ignorar las señales de alarma. Bueno, ¿y entonces a qué conclusión llegamos? Pues quizá la conclusión es que no hay una conclusión sencilla y única. La persona facilitadora de Musk vive con un doble deber, una dualidad de roles que la propia legislación todavía no ha conseguido resolver del todo. Esta frase, de verdad, resume el desafío a la perfección. El rol principal es ser un constructor de paz, un creador de puentes entre las partes. Pero esa construcción se tiene que hacer siempre dentro de los límites y las obligaciones que marca la ley. Y eso incluye, claro, la normativa para prevenir el blanqueo de capitales. A modo de resumen, quedémonos con estas 4 ideas clave. La primera, la tensión entre callar e informar es real y no se va a ir a ninguna parte. La segunda, la figura del facilitador tiene una doble lealtad, hacia las partes y hacia la ley. La tercera, la mejor defensa es ser proactivo, documentar y cumplir. Y por último, esto no es algo que se aprenda una vez y ya está. Exige estar siempre al día, formarse y vigilar. Y con esa idea de diálogo constante, cerramos este análisis. Agradecemos una vez más al Dr. Víctor Jiménez Rodríguez por haber creado este material, que está diseñado no para dar respuestas cerradas, sino para abrir el debate, para plantear las preguntas correctas y fomentar una reflexión crítica que al final fortalezca la profesión. La pregunta, desde luego, queda en el aire. ¿Cómo equilibramos la balanza entre la construcción de la paz y el cumplimiento de la ley?